Hello, welcome to a new video of Learn Spanish with Jay. This is the third part of 9 steps to becoming fluent in Spanish. Hola, bienvenido a un nuevo video de Learn Spanish with Jay. Este video es la tercera parte de 9 pasos para llegar a ser fluido en español. Shadowing. This technique was developed by Professor Argüelles. La técnica de shadowing fue desarrollada por el profesor Argüelles. It consists of repeating aloud what a native speaker is saying at the very same time. You usually wear a pair of headphones. La técnica de shadowing consiste en repetir lo que un hablante nativo está diciendo exactamente al mismo tiempo en voz alta, sin ningún tipo de retardo. Se suele utilizar con unos auriculares. You use a pair of headphones that will give you a bigger sense of immersion and a greater quality. Si utilizas unos auriculares, te dará una mayor sensación de inmersión y una mayor calidad de sonido. It's very important that you use materials according to your level. Es muy importante que utilices materiales que se ajusten a tu nivel de español. This technique is extremely useful for those people who don't have the opportunity to speak to native speakers. Esta técnica es muy útil para aquellas personas que no tienen la oportunidad de hablar con nativos españoles. Because you're going to listen and repeat sentences that are correct from a grammar point of view. Those sentences will have the right intonation and the correct pronunciation. Porque las frases que vas a repetir en voz alta las va a decir un nativo con la entonación y pronunciación correctas y además tendrán una gramática correcta. The technique is especially useful for those ones who want to improve their pronunciation and intonation. Esta técnica es especialmente útil para aquellos que quieren mejorar su pronunciación y entonación en español. It's a very useful technique to gain fluency. I can remember a man who was using this technique, and that man who reached an upper intermediate level practically using this technique and a grammar book. He hadn't spoken with any native speaker of Spanish in his entire life. Puedo recordar una persona que había alcanzado un nivel intermedio alto de español prácticamente utilizando exclusivamente esta técnica. No había hablado con un hablante nativo de español en su vida y con esta técnica y un libro de gramática había sido capaz de alcanzar ese nivel. Another advantage of this technique is that you can use it anywhere. Otra ventaja de esta técnica es que la puedes utilizar en cualquier sitio. For example, if you're in the car, you can play a podcast where a native speaker is speaking in Spanish and you shadow what that person is saying. Por ejemplo, si te encuentras en el coche, puedes poner un podcast de un hablante nativo de español y utilizas la técnica de shadowing. This technique is very powerful
for gaining fluency is cheap and very effective. Esta técnica es muy efectiva para ganar fluidez, es barata, diría que gratis, y muy efectiva. Spanish should become part of your life. El español debería formar parte de tu vida. Learning Spanish or any other foreign language properly can take thousands of hours. Aprender español u otra lengua extranjera puede llevar miles de horas. It's nearly impossible to speak or to learn Spanish properly if you only devote a couple of hours a week. If you only receive a couple of hours of class a week, it's not possible to achieve a good level. Es casi imposible alcanzar un buen nivel de español si solo le dedicas un par de horas a la semana, si solo recibes un par de horas de clase y no haces nada más, no alcanzarás un buen nivel de español. This is a mistake that many students and teachers make. They consider that you can learn a foreign language just by going to classes. Este es un error que cometen muchos profesores y alumnos que creen que se puede aprender un idioma extranjero simplemente asistiendo a clase. It's necessary that the Spanish language becomes part of your life. If Spanish language is part of your life, then it will be easier to achieve your target. Es necesario que el idioma español sea parte de tu vida y entonces será más fácil que alcances tu objetivo. Let's say that you say, okay, I need to invest more time and money to learn Spanish. I'm going to receive 10 hours of class per week. Digamos que llegas a la conclusión de que necesitas dedicar más tiempo y más dinero al aprendizaje del español y decides que vas a recibir, por ejemplo, 10 horas de clase semanales. But that could be effective, but it's very difficult to sustain that commitment with time, with effort, in the long term. ¿Sería posible aprender español bien recibiendo 10 horas de clase semanales? El problema es que es muy difícil mantener ese compromiso de tiempo, de esfuerzo, de horas, de dinero en el largo plazo. Nevertheless, if you're able to incorporate the Spanish language into your daily life, sin embargo, si eres capaz de incorporar el idioma español en tu vida diaria, by watching TV series, by listening to a radio in Spanish, by reading books, by making friends who are from Spain, you can add a couple of hours of class per week and that will be very effective to correct your mistakes. Si eres capaz de que el idioma español forme parte de tu vida, leyendo en español, viendo la televisión en español, oyendo la radio en español, también recibiendo un par de horas de clase semanalmente, then you're going to improve much faster and much more easily. Entonces vas a mejorar mucho más rápido y mucho más fácilmente. Passion. If you really want to learn Spanish,
you should be passionate. Si realmente quieres aprender español, deberías ser apasionado con el idioma español. It's very difficult to get results if you don't fall in love with Spanish. Es muy difícil obtener resultados si no te enamoras del idioma español. I think it's a mistake to approach the learning process like if Spanish were as mathematics or any other subject. Creo que es un error ver el idioma español como cualquier otra asignatura y tratar de estudiarlo de la misma manera. Spanish is like any other language, a tool for communicating with other people. It's a tool, it's not an end in itself. El español es una herramienta de comunicación, es una herramienta, no es un fin en sí mismo. If you look at Spanish like a burden, like a work that needs to be done, like an obligation, you probably won't succeed at mastering it. Si tú miras o ves el idioma español como una carga, como un trabajo, como una obligación que necesitas o que te ves obligado a cumplir, probablemente nunca lo domines. Por tanto, trata de enamorarte del idioma español. So try to fall in love with the Spanish language. It will open a new window, new opportunities. You can learn about a different culture. Por tanto, enamórate del idioma español. Te abrirá una ventana a una nueva cultura, a nuevas oportunidades. I hope you liked this video. If you liked this video, you can visit my webpage where you can find many more interesting contents and the transcriptions of this video. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, puedes visitar mi página web donde podrás ver muchos más contenidos interesantes y las transcripciones de este vídeo. Hasta pronto.